Lección 5. El gigante egoísta. En esta lección aprenderemos 3 estrategias para mejorar la comprensión lectora. Para ello, usaremos el cuento de Oscar Wilde llamado El gigante egoísta. Al finalizar la lección, nos propondrán identificar algunos aspectos específicos de la lectura, la idea principal de un párrafo y las partes del texto. ¿Recuerdas estos 3 símbolos? Muy bien, son las 3 estrategias básicas del proceso lector. Prestar total atención al texto, investigar palabras o conceptos que desconocemos y releer cuando nos queden dudas. Después de leer de forma activa, podremos comenzar a practicar las siguientes estrategias. Primera estrategia lectora: identificar a los personajes. La primera actividad en esta lección es la de recuperar la información leída. La estrategia que usaremos será la de identificar los tipos de personajes de la historia, lo que nos ayudará a comprender jerarquías o el orden de importancia de los individuos en un relato. La pregunta que deberemos hacernos es: ¿quiénes son los personajes más importantes de esta historia? Para poder distinguir un personaje principal de uno secundario, basta con reconocer que sin él no habría historia. Por ejemplo, en el cuento El hacedor de lluvia aparecen varios personajes, pero solo hay 2 principales. ¿Recuerdas quiénes son? Estás en lo correcto. Sin Shep y Navey no habría historia. Los hermanos, la madre y los señores del cielo son los personajes secundarios, aquellos que ayudan a los protagonistas a lograr su objetivo. Segunda estrategia lectora: identificar el mensaje de un texto. Como ejercicio de interpretación, usaremos la estrategia de identificar el mensaje del texto que leeremos. Un lector que ha comprendido un texto sabrá identificar y explicar cuál es el mensaje de lo que acaba de leer. Por ejemplo, en el cuento La hormiga y la cucaracha, el mensaje puede ser advertir sobre las ventajas del trabajo y ahorro en contraste con la haraganería. En una noticia, el mensaje será informar sobre un acontecimiento nacional. Y en un anuncio publicitario, la de aconsejar sobre un producto. Notemos que todas estas ideas comienzan con un verbo en infinitivo: advertir, informar y aconsejar, lo que sugiere que hay una intención, es decir, que el autor del texto espera que los lectores reaccionen ante su propuesta. Después de la lectura, preguntémonos: ¿cuál será el mensaje en El gigante egoísta? Tercera estrategia lectora: valorar el punto de vista del autor. Una tercera estrategia que podemos usar para profundizar en lo leído es la de valorar el punto de vista del autor. La pregunta aquí es: ¿qué idea final intenta transmitir el autor del texto? ¿Qué es lo que me quiere decir? Por ejemplo, en el fragmento de los viajes de Gulliver, puede ser que el autor haya intentado entretener al lector con las aventuras de un explorador. En el diario de Ana Frank, la idea de su autora probablemente fue describir la guerra desde el punto de vista de una niña. Y en una noticia periodística, su autor quizá intenta informar al público sobre la situación que vive una comunidad a orillas de un lago contaminado. Otra pregunta que deberemos hacernos es: ¿considero que el punto de vista del autor es válido? Para contestarlo, tendrás que leer el cuento El gigante egoísta, que encontrarás en la lección 5. ¿Recuerdas las 3 estrategias que practicaremos después de la lectura? Identificar los tipos de personaje, reconocer el mensaje del texto y valorar el punto de vista del autor. Te sugerimos que leas con atención el cuento El gigante egoísta y averigües por qué el gigante no le permitía a nadie entrar a su jardín. Recuerda aplicar las estrategias lectoras que acabamos de estudiar.
Que disfrutes la lectura.